Hoy vas a conocer una historia real que parece sacada de una película. Una historia que mezcla poder, escándalos, caídas, traiciones, éxitos y hasta un intento de asesinato. Sí, estamos hablando de Donald Trump. Cómo pasó de ser un niño rico y rebelde a convertirse en uno de los personajes más polémicos y poderosos del mundo. Pero este vídeo no es solo sobre política. Es sobre ambición, estrategia, mentalidad y legado. Vamos a descubrir cómo Trump construyó una marca personal tan fuerte que, incluso después de perder, siempre encontraba la forma de ganar. Te voy a mostrar cómo fue criado desde pequeño para vencer o morir. Cómo usó los medios y los escándalos para hacerse más famoso. Cómo llegó a la presidencia contra todo pronóstico. Y cómo un atentado en pleno 2024 terminó dándole más poder en vez de quitárselo. Y antes de seguir, ¿ya estás suscrito al canal? Revisa ahora mismo, porque aquí hablamos de las cosas que nadie te enseña en la escuela. Mentalidad de poder, decisiones que cambian vidas, y cómo construir un legado que dure para siempre. Este vídeo no solo te va a informar, te va a hacer pensar. Te va a mostrar cómo el mundo funciona de verdad, detrás de los discursos, los negocios y las cámaras. Así que si quieres entender cómo se mueve el poder hoy en día, quédate hasta el final. Porque lo que vas a ver puede cambiar tu forma de ver el éxito para siempre. 1. Orígenes familiares y niñez. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era Donald Trump antes de ser famoso, antes de los millones, las torres y la presidencia? Bueno, para entender cómo llegó tan lejos, primero tenemos que mirar su comienzo. Donald nació en 1946, en un barrio llamado Queens, en Nueva York. No creció en una familia cualquiera. Su papá, Fred Trump, ya era un hombre muy rico. Tenía una empresa de construcción y bienes raíces que le iba bastante bien. Así que sí, Donald nació con muchas cosas que otros niños no tenían. Una casa enorme, criada, chofer, y todo lo que podrías imaginar. Pero eso no significa que todo fue fácil. Su padre no era un hombre cariñoso. Era duro, exigente, y creía que el mundo era como una guerra, o ganas, o pierdes. Y eso fue exactamente lo que le enseñó a Donald desde que era niño. Le repetía una frase que se le quedó grabada para siempre: en la vida solo hay dos tipos de personas, los asesinos y los perdedores. Imagínate crecer escuchando eso todos los días. Donald era inquieto, rebelde, y no seguía las reglas. En la escuela se metía en problemas todo el tiempo. Tanto, que cuando tenía apenas 13 años, su papá decidió enviarlo a una escuela militar. No era una escuela común, sino una de esas donde hay que levantarse muy temprano, marchar, obedecer órdenes y comportarse como si estuvieras en el ejército. Y aquí pasa algo curioso: lo que parecía un castigo, terminó siendo un punto clave en su vida. Porque en ese lugar, entre castigos y gritos de disciplina, Donald empezó a destacar. Se convirtió en uno de los alumnos con más rango en toda la academia. Empezó a entender cómo liderar, cómo competir y, sobre todo, cómo ganar. Ese niño que antes era desordenado y problemático, empezó a transformarse en alguien con ambición, con ganas de ser el número uno. No porque quisiera mejorar el mundo, sino porque desde pequeño le enseñaron que ser segundo es lo mismo que perder. Y así fue como empezó todo. Un niño rico, criado con dureza, que aprendió que el mundo no es para los débiles. Un niño que más adelante se convertiría en uno de los personajes más polémicos, poderosos e influyentes del planeta. 2. Inicio en los negocios y ascenso como empresario. Después de graduarse de la escuela militar, Donald Trump decidió seguir los pasos de su padre. Se inscribió en una de las universidades más prestigiosas del país, la Escuela de Negocios de Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Allí estudió economía, pero no cualquier economía. Se especializó en el mundo que su papá dominaba, los bienes raíces. Al terminar la universidad, muchos habrían esperado que Donald entrara directamente como jefe en la empresa familiar. Pero no. Su padre tenía otra idea. Quería que Donald se ganara su lugar. Así que lo puso a trabajar desde abajo. Literalmente, desde los niveles más bajos de la empresa. Pero Donald no era como los demás. En poco tiempo, demostró que tenía algo más que apellido. Tenía ambición. Tenía hambre. Y tenía una visión mucho más grande que la de su padre. La empresa de su papá se enfocaba en construir departamentos sencillos en zonas como Brooklyn y Queens. Eran negocios seguros, rentables, pero nada extraordinario. Donald, en cambio, quería conquistar Manhattan, el corazón de Nueva York.
donde estaban los grandes edificios, los hoteles de lujo, los inversionistas internacionales y los reflectores. Con solo 30 años, Donald tomó el control de la empresa y le cambió el nombre. Ahora se llamaría The Trump Organization. Y no solo cambió el nombre, cambió la filosofía. Ya no se trataba de construir departamentos para familias de clase media. Ahora se trataba de levantar rascacielos, hoteles de 5 estrellas, y proyectos que hicieran ruido. Desde el principio, Trump entendió algo que muy pocos empresarios entienden: el poder de la imagen. Cada vez que construía un edificio, le ponía su nombre. No importaba si era una torre, un casino o un hotel. Todo decía Trump. No era solo construcción. Era marca personal. Pero su ascenso no fue limpio. Desde joven, empezó a tener problemas con el gobierno por sus maniobras fiscales. Jugaba siempre al límite de lo legal. Declaraciones dudosas, créditos enormes y decisiones arriesgadas. Aún así, siempre encontraba la forma de salir bien parado. Aquí entra una figura clave: Roy Cohn, un abogado famoso por ser implacable, manipulador y, según muchos, sin escrúpulos. Donald lo conoció en una discoteca y se hicieron amigos cercanos. Roy le enseñó una lección que Trump jamás olvidó. Incluso cuando pierdas, gana. Mientras no lo admitas, no has perdido. Esa mentalidad se le quedó grabada. A partir de ahí, Donald Trump no solo construyó edificios. Empezó a construir una narrativa. La de un hombre que nunca pierde. Que siempre gana. Aunque por dentro las cosas fueran distintas. Y así, ladrillo por ladrillo, escándalo tras escándalo, Trump no solo se volvió rico, se volvió famoso. 3 escándalos iniciales y construcción de su marca personal. A estas alturas, Donald Trump ya no era solo un empresario. Era una figura pública. Pero no de esas discretas o silenciosas. No. Trump quería que todos supieran quién era. Quería que su nombre estuviera en todas partes. Y lo logró. A finales de los años 70, decidió construir un edificio que cambiaría su vida, la famosa Trump Tower, en plena Quinta Avenida de Nueva York. Un rascacielos elegante, dorado, lujoso, que parecía más un monumento a su ego que un edificio común. Pero funcionó. La torre se volvió una atracción turística. La gente iba solo para tomarse fotos ahí. Y más importante aún, la marca Trump comenzó a tener valor propio. Ya no era solo una empresa. Era un personaje. A partir de ahí, cada nuevo proyecto llevaba su apellido en letras gigantes. Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel, y hasta campos de golf, botellas de vodka, filetes de carne, casinos, jets privados y hasta agua embotellada. Todo era Trump. Pero mientras construía esa imagen de éxito y riqueza, también acumulaba enemigos, demandas y escándalos. Uno de los primeros grandes golpes a su reputación ocurrió cuando su empresa fue demandada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿La razón? Discriminación racial. Se acusaba a la organización Trump de negar apartamentos a personas afroamericanas. ¿Cómo lo hacían? No decían no directamente. Usaban marcas secretas en los formularios de aplicación para identificar la raza del solicitante. Si era negro, automáticamente lo rechazaban. El caso fue serio. La evidencia era clara. Pero una vez más, con la ayuda de su abogado Roy Cohn, Trump logró salir sin admitir culpa. Negó todo, atacó a quienes lo acusaban y dijo que era una persecución injusta. Y, al final, lo más impresionante fue que el escándalo lo hizo aún más famoso. Y eso es algo que Donald Trump aprendió muy bien desde temprano. En la era de los medios, no importa si hablan mal de ti, lo importante es que hablen. Por eso, comenzó a frecuentar clubes exclusivos, rodearse de celebridades, y asegurarse de que siempre hubiera un fotógrafo cerca. Cada foto, cada evento, cada artículo, alimentaba la leyenda. Ya no era solo un hombre rico. Era un símbolo. Un personaje que mucha gente amaba, y que otros odiaban con la misma fuerza. Y eso, en el mundo del espectáculo, vale oro. 4 Vida personal, matrimonios y proyección pública. Si hay algo que Donald Trump siempre entendió mejor que muchos políticos o empresarios, fue esto: su vida personal también era parte del show. En 1977, se casó con Ivana Trump, una esquiadora profesional y modelo checa. Juntos tuvieron 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. La familia parecía salida de una película.
Ricos, guapos, elegantes y siempre en las portadas de las revistas. Los medios los adoraban. Era como ver una versión americana de la realeza. Pero detrás de esa imagen perfecta, las cosas no eran tan tranquilas. Donald era infiel. Y no lo escondía muy bien. Mantuvo una relación con una modelo llamada Marle Maples, lo cual generó un escándalo nacional. La prensa no hablaba de otra cosa. Los titulares eran como telenovelas. ¿Ivana contra Marle? ¿Qué hará Trump? Y claro, a él no le molestaba, porque cada escándalo aumentaba su fama. Finalmente, Ivana pidió el divorcio. Fue un proceso complicado, con mucho dinero en juego y muchas cámaras alrededor. Pero, como siempre, Trump salió fortalecido. A los ojos del público, seguía siendo ese millonario que vivía rodeado de mujeres hermosas y lujos extremos. Poco después se casó con Marle, y juntos tuvieron una hija, Tiffany. Pero incluso ese matrimonio no duró mucho. Donald parecía estar más casado con su imagen que con cualquier persona. Lo interesante es que él nunca trató de esconder su estilo de vida. Al contrario, lo mostraba con orgullo. Cada yate, cada viaje, cada mujer joven y elegante a su lado, todo era parte del personaje que él mismo había creado. El millonario sin filtros, sin remordimientos, que vive como quiere. Y mientras muchos lo criticaban por su arrogancia o superficialidad, millones de personas lo admiraban por eso mismo. Porque, les gustara o no, Donald Trump representaba lo que mucha gente deseaba: dinero, poder, reconocimiento y libertad para hacer lo que uno quiere. Su vida privada era su mejor campaña publicitaria. Y él lo sabía. Espera un momento. ¿Te está pareciendo útil este contenido? ¿Te estás viendo reflejado en alguna de estas historias? Porque si es así, eso ya es una gran señal de que estás en el camino correcto. Y lo mejor es que esto recién empieza. Aprovecha este momento y verifica si ya estás suscrito al canal. Porque aquí hablamos de temas que realmente pueden cambiar tu forma de pensar, de decidir y de vivir. Y si ya estás suscrito, genial. Entonces te invito a darle me gusta a este vídeo y quedarte hasta el final. Porque lo que viene puede darte una perspectiva que tal vez nunca habías considerado. Una idea, una frase, una historia, puede ser el punto de partida de una transformación real. 5 primeros pasos en la política y teoría contra Obama. Durante años, Donald Trump fue conocido como empresario, celebridad y figura mediática. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en sus discursos. En entrevistas, programas de televisión y hasta en concursos de belleza que organizaba, empezó a lanzar comentarios sobre política. Hablaba del país como si fuera una empresa mal administrada. Decía que los líderes eran débiles, que las decisiones eran estúpidas, y que él, sí, él, sabría exactamente cómo arreglar todo. Al principio, muchos pensaron que solo era parte de su show. Pero con el tiempo, esas opiniones se volvieron más frecuentes, y más polémicas. Uno de los momentos más polémicos fue cuando Barack Obama se convirtió en presidente de Estados Unidos en 2008. Trump no solo no lo apoyó, sino que lideró una teoría conspirativa muy peligrosa: la idea de que Obama no había nacido en Estados Unidos, y por lo tanto, no podía ser presidente legalmente. Este movimiento se llamó el Birthe Movement. Y Trump fue su voz más ruidosa. Exigía que Obama mostrara su certificado de nacimiento largo, insinuando que había algo que ocultar. Día tras día, entrevista tras entrevista, seguía presionando. Hasta que Obama, cansado de las acusaciones, hizo público su documento. Había nacido en Hawái, tal como decía desde el principio. ¿Y qué pasó después? ¿Trump se disculpó? ¿Admitió que se había equivocado? No. Nunca lo hizo. Y eso dice mucho sobre cómo funciona su estrategia. Para él, no importa si una acusación es real o no. Lo que importa es que la gente hable de eso, que las dudas se instalen en la mente del público. Porque cuando logras que la gente dude, ya ganaste algo. Y aunque muchos lo criticaron duramente, otros comenzaron a verlo como alguien valiente, alguien que decía la verdad que nadie quiere decir. Fue entonces cuando Trump descubrió algo poderoso. En la política, como en los negocios, no necesitas tener la razón, necesitas tener atención. Ese fue el inicio real de su camino hacia la Casa Blanca. 6 Caso Central Park 5. Estamos en 1989. Una noche cualquiera, en el famoso Central Park de Nueva York, ocurre un crimen terrible. Una joven llamada Trisha Meili es brutalmente atacada mientras corría. El caso conmociona a todo el país.
La policía, bajo presión, arresta a 5 jóvenes afroamericanos e hispanos. Todos menores de edad. No había pruebas sólidas. No había testigos. Solo presión mediática, y una necesidad urgente de encontrar culpables. Los jóvenes, asustados y sin abogados, fueron forzados a confesar algo que no hicieron. Y aquí entra Donald Trump. Apenas se entera del caso, decide intervenir de una forma explosiva. Paga anuncios a página completa en los periódicos más grandes de Nueva York, incluyendo el New York Times. ¿El mensaje? Pedía que volviera la pena de muerte. Sí, para estos 5 chicos. El anuncio no era sutil. Decía cosas como: traigan de vuelta la pena de muerte. Traigan de vuelta a nuestra policía. Trump estaba furioso, y quería que todos lo supieran. Cuando los periodistas le preguntaron si no estaba siendo prejuicioso, su respuesta fue clara: si son culpables, deberían ser ejecutados. El problema es que no eran culpables. Años después, gracias a pruebas de ADN y la confesión del verdadero atacante, se demostró que los 5 eran inocentes. Habían pasado años en prisión por un crimen que no cometieron. Y Trump nunca se disculpó. Nunca reconoció el error. Nunca retiró lo que dijo. Para él, admitir culpa era perder. Y perder no estaba en su vocabulario. Este caso marcó profundamente la historia de Nueva York. Fue una muestra clara de racismo sistémico, de abuso judicial, y también de cómo Trump usaba los medios para posicionarse como la voz dura, sin filtros, que decía lo que otros no se atrevían a decir. A pesar de la verdad, muchos siguieron viéndolo como un hombre fuerte. Y otros, como un peligro. Pero algo era evidente: su nombre ya estaba en la mente de todos. Y para Trump, eso siempre fue más importante que tener la razón. 7 Candidatura presidencial y victoria en 2016. Era el año 2015. Mientras muchos pensaban que Donald Trump ya lo había hecho todo: torres, casinos, reality shows, escándalos, divorcios, él sorprendió al mundo con un anuncio que nadie tomó en serio al principio. Me postulo para presidente de los Estados Unidos. Lo dijo desde la Torre Trump, rodeado de banderas y cámaras, como si fuera el set de un programa. Pero lo que realmente hizo que ese momento se volviera viral fue lo que vino después. En su discurso, llamó a los inmigrantes mexicanos violadores, criminales y traficantes de drogas. Fue directo, agresivo, provocador. Y mientras muchos lo condenaron de inmediato, otros millones de personas sintieron que por fin alguien decía lo que ellos pensaban en silencio. Así comenzó su campaña con el famoso lema: Make America Great Again, hagamos América grande otra vez. Una frase simple, pero cargada de nostalgia. Una promesa de volver a tiempos mejores, donde Estados Unidos era fuerte, respetado y, según él, sin tantos inmigrantes ilegales ni amenazas externas. Mientras sus rivales usaban campañas políticas tradicionales, Trump hizo lo que siempre había hecho mejor: dominar los medios. Sabía que cada frase polémica, cada insulto, cada escándalo, generaba atención. Y la atención, en política, es poder. La prensa hablaba de él todos los días. Lo criticaban, lo ridiculizaban, lo analizaban. Pero sin darse cuenta, lo estaban haciendo más fuerte. Porque cada vez que lo atacaban, sus seguidores sentían que también los estaban atacando a ellos. Trump se volvió la voz de los que se sentían olvidados, frustrados, enojados con el sistema. Mientras tanto, su rival era Hillary Clinton, ex primera dama, ex senadora, ex secretaria de Estado. Tenía experiencia, preparación, respaldo político. Y aún así, el día de las elecciones, el mundo entero quedó en shock. Donald Trump, el empresario sin experiencia política, el personaje de televisión, el hombre de las frases controversiales, había ganado la presidencia de los Estados Unidos. Nadie lo vio venir. Y sin embargo, ahí estaba, en el cargo más poderoso del planeta. Y si algo había quedado claro, era esto: en la era del espectáculo, gana quien domina la atención. 8 logros y controversias durante su primer mandato. Una vez en la Casa Blanca, muchos pensaron que Donald Trump cambiaría su estilo. Que se volvería más serio, más político, más presidencial. Pero eso nunca pasó. Trump llevó a la presidencia el mismo enfoque que había usado toda su vida: ser directo, crear impacto, dividir opiniones, y mantenerse siempre en el centro de la conversación. Y sí, logró cosas que muchos de sus seguidores aún celebran. Durante su primer mandato, la economía creció.
El desempleo bajó a niveles históricos. La bolsa de valores alcanzó cifras récord. Aprobó una de las reducciones de impuestos más grandes de las últimas décadas. Dio ayuda millonaria a los agricultores. Reformó el sistema de atención para veteranos de guerra. E incluso declaró la crisis de los opioides como emergencia nacional, destinando fondos a salud pública. Todo eso está en los documentos oficiales. Y sin duda, tuvo un impacto real. Pero al mismo tiempo, su mandato estuvo lleno de escándalos, críticas y decisiones extremadamente polémicas. Aquí van solo algunas. Su política de tolerancia cero en la frontera con México resultó en la separación de miles de niños migrantes de sus padres. Las imágenes de los menores en jaulas dieron la vuelta al mundo. Fue acusado de recortar presupuesto para programas de salud como Medicare y Medicaid, afectando a millones de personas vulnerables. Su manejo de la pandemia de COVID-19 fue duramente criticado. Mientras otros países actuaban con firmeza, Trump minimizaba el virus, recomendaba remedios dudosos y se negaba a usar mascarilla durante semanas. Se le vinculó con Jeffrey Epstein, un hombre acusado de liderar una red internacional de abuso y trata de personas. Trump fue visto varias veces con él en fiestas privadas. Aunque nunca fue acusado formalmente, la sombra de esa relación quedó en el aire. Y, como si todo eso no fuera suficiente, en 2021, después de perder las elecciones frente a Joe Biden, Trump se negó a aceptar el resultado. Alegó fraude, sin pruebas sólidas, y alimentó el enojo de sus seguidores. El resultado: la toma violenta del Capitolio de los Estados Unidos, un hecho histórico que dejó muertos, caos, y una profunda herida en la democracia del país. Y sin embargo, a pesar de todo, millones de personas seguían creyendo en él. Lo veían como un líder valiente, diferente, dispuesto a decir lo que otros no se atreven. Porque Trump no solo gobernaba. Trump seguía haciendo espectáculo. 9. Atentado en 2024 y renacimiento como figura heroica. Año 2024. Donald Trump está de nuevo en campaña. Está rodeado de miles de personas, banderas, música, pancartas. Es un mitin como tantos otros, hasta que todo cambia en segundos. A lo lejos, un joven de 20 años llamado Thomas Matthews sube al techo de un edificio en construcción. Nadie lo nota al principio. Pero de pronto, algunos en la multitud lo ven. Gritan, alertan a la seguridad. Tiene un arma. Está apuntando. Y entonces, se escuchan los disparos. En medio del caos, las cámaras captan un momento surreal. Donald Trump se lleva la mano a la oreja, agachado, con sangre corriéndole por el costado del rostro. Una bala lo había rozado. El servicio secreto corre para evacuarlo. Pero antes de irse, Trump se detiene, se da vuelta hacia la multitud, levanta el puño ensangrentado y grita: ¡Luchen! ¡Luchen! La gente estalla. Lo vitorean como si fuera un héroe de película. Y en ese instante, nace una imagen icónica. Una escena que recorrería el mundo entero. El atacante fue abatido por los francotiradores segundos después. 2 personas del público murieron. Otras quedaron gravemente heridas. Pero el foco mediático se centró en Trump, en su gesto, en su sangre, en su desafío. Y con eso, su figura se volvió aún más poderosa. Muchos comenzaron a preguntarse si todo había sido real, o un montaje cuidadosamente planeado. Porque la historia ha demostrado que, cuando un líder sobrevive a un atentado, su popularidad se dispara. Pasó con Jair Bolsonaro en Brasil en 2018. Fue apuñalado en plena campaña y su imagen se volvió imparable. Pasó con Ronald Reagan, quien subió más de 20 puntos en aprobación luego de sobrevivir a un disparo. Y ahora, pasaba con Trump. Para sus seguidores, no era solo un político. Era un mártir vivo. Un símbolo de resistencia. Para sus detractores, seguía siendo el mismo hombre polémico de siempre, pero ahora más peligroso porque tenía una nueva narrativa, la del elegido que sobrevivió. La verdad es que el atentado sí ocurrió. Las investigaciones lo confirmaron. Pero más allá de la bala, lo que quedó fue una historia que reforzó su leyenda. Un hombre al que intentaron callar, y que respondió gritando más fuerte. 10. Donald Trump como presidente actual. Poder, controversia y espectáculo. Tras el atentado, algo cambió. No solo en Donald Trump, sino en el país entero. El hombre que alguna vez fue visto como un simple empresario polémico, luego como un presidente divisivo, ahora volvía al poder con una imagen renovada, más fuerte, más simbólica, más temida y más admirada por su base.
Ganó las elecciones de 2024 con una campaña cargada de emociones, promesas radicales y un discurso que dividía a la nación en dos bandos. Los que quieren salvar América y los que quieren destruirla. En su nuevo mandato como presidente, Trump no cambió su estilo. Al contrario, lo duplicó. Refuerza el control fronterizo, retoma políticas económicas proteccionistas, impulsa medidas de seguridad interna y se muestra como el único capaz de restaurar el orden. Pero también enfrenta nuevas protestas, investigaciones y una comunidad internacional que lo observa con preocupación y cautela. Y sin embargo, él sigue allí, en la televisión, en los titulares, en las redes. Donde esté la cámara, está Trump. Porque él nunca quiso ser solo un político. Quiso ser un símbolo, una marca, un fenómeno. Donald Trump es muchas cosas, dependiendo de a quién le preguntes. Para algunos, es el salvador de la nación. Para otros, una amenaza disfrazada de líder. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden. Trump entendió mejor que nadie cómo funciona el mundo moderno. No se trata solo de dinero, poder o política. Se trata de atención, narrativa, imagen. Y él ha sido el protagonista de su propia historia desde el primer día. En un mundo donde lo que aparece es lo que importa. Y donde las emociones vencen a los argumentos. Donald Trump no solo fue presidente. Fue, y sigue siendo, un espectáculo. Y ahora que conociste toda esta historia, dime la verdad. ¿Te imaginabas que detrás de Donald Trump había tanto drama, estrategia, errores, escándalos y poder? Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad. Tu tiempo vale mucho, y que lo hayas invertido en este vídeo significa que estás buscando algo más. Tal vez entender cómo piensan los que dominan el juego. Tal vez aprender cómo construir tu propio camino. O tal vez solo ver la realidad sin filtros. Sea cual sea el motivo, lo importante es que no te quedes solo con lo que viste. Piensa. Reflexiona. Y empieza a aplicar lo que te sirva para tu vida. Porque este canal no existe solo para entretenerte. Existe para ayudarte a crecer. Y por cierto, antes de irte, ¿ya te suscribiste al canal? Si no lo hiciste aún, hazlo ahora mismo. Es gratis y te aseguro que los próximos vídeos te van a dejar pensando en grande. También te invito a dejar un comentario. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Trump es un genio o un peligro? Tu opinión puede ayudar a que otras personas también piensen, aprendan o vean otro punto de vista. Y si este vídeo te hizo abrir los ojos, no te detengas aquí. En Legado y Riqueza tenemos mucho más contenido como este. Historias reales, mentalidad millonaria, decisiones que cambian destinos y enseñanzas que no te enseñan en ningún colegio. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el poder no se hereda, se construye.